Temporada de Narcisos. Escrito por Josephine Himes. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de su autora. Episodio 5. El amanecer aún no llegaba y toda la familia estaba dormida, todavía cuando los pasos de Candy se escucharon en la cocina. Haciendo el menor ruido posible, la joven comenzó a preparar un desayuno ligero con avena y café recién hecho. Mientras llenaba la cafetera con agua, Candy revisaba en su mente los sucesos del día anterior por enésima vez. No podía creer que ella y Terrence hubiesen dormido bajo el mismo techo. Durante años se había resignado a la idea de que nunca volvería a verlo. Solo a veces, en esos momentos furtivos, cuando el guardia celoso que ocultaba sus pensamientos se tambaleaba, se había atrevido a soñar que tal vez, de alguna manera, algún día la vida podría darle la oportunidad de tener esperanza. Pero muy rápido su corazón lo obligaba a disipar tales consideraciones improbables. Increíblemente, esos sueños imposibles se estaban materializando ahora. Terrence estaba allí, en carne y hueso, descansando en la habitación de invitados. Y no hay duda de sus intenciones hacia mí, pensó sonrojándose furiosamente ante el recuerdo de su abrazo hace algunas horas. ¡Ah, Dios mío! No puedo creer mi comportamiento imprudente. Candy sabía que no podían seguir así para siempre, pretendiendo que iniciaran su relación donde él había dejado desde hace mucho tiempo. Necesitaban una plática larga y seria, pero tenía miedo a las heridas que tendrían que abrirse en esa conversación. La señorita Pony le había aclarado algunos puntos cuando se había hablado con ella antes de irse a la cama. No era costumbre de la vieja entrometerse en la vida de Candy, pero en ese caso en particular se había tomado la molestia de abordar el tema. La joven recordó que había sido tomado por sorpresa cuando la señorita Pony le había hecho una visita en esos días en su habitación esa noche. Candy, sabes que la hermana María y yo siempre hemos respetado tus decisiones y que también siempre apoyamos tu relación con el señor Granchester. En el pasado, también lo hemos hecho en los últimos meses. La vieja dama había comenzado a mirarla con amor de madre. Pero, si tú me lo permites en esta ocasión, me gustaría saber en qué términos está su relación en estos momentos. Bueno, no hemos hablado de esas cosas. Es decir, no aún. La joven balbuceó bajando los ojos. Pero no puedes sostener la idea aparente de que él solo está interesado en ti como un amigo, ¿verdad, Candy?, preguntó la anciana, sentándose en la cama junto a la joven. No, señorita Pony. Creo que puedo decir con seguridad ahora que él me ve como una mujer y no como una amiga, había declarado mientras sus ojos veían sus manos sobre su regazo temblando nerviosas. Pero, ¿él ha manifestado sus sentimientos hacia ti claramente? No con palabras, si es lo que está preguntando. Lo sé por su comportamiento, logró Candy explicar, con la esperanza de que la señora Pony no pidiera más explicaciones. Bueno, eso está muy claro para mí también, señaló la señorita Pony sonriendo. El pobre está totalmente enamorado. Eso es precisamente lo que me preocupa. Yo no estoy segura si entiendo lo que quiera decir. Candy había comenzado a confundirse con la expresión enigmática de la señorita Pony por sus palabras. Ah, Candy. La señorita Pony suspiró profundamente. Un hombre puede llegar a ser bastante torpe para expresar sus sentimientos, incluso en la situación más alentadora. En el caso que el señor Granchester es más difícil en este momento, sabiendo que el pasado te trajo mucho dolor, aunque no haya sido su intención, y por ello él debe luchar mucho para encontrar el valor de hablar contigo. Su corazón debe estar cargado de inseguridades y dudas sobre tus sentimientos por él. ¿Cree usted eso?, preguntó Candy con los ojos bien abiertos por la sorpresa. ¿No te diste cuenta de su cambio de humor esta noche? Bueno, sí, pero de alguna manera él siempre ha sido así, trató de razonar Candy. La señorita Pony no contradijo a la joven, pero la miró fijamente antes de preguntar. Candy, ¿le has dejado claro al señor Granchester que la naturaleza de tu relación con el señor Andrei?, preguntó la señora entornando los ojos. ¿Mi relación con Albert?, preguntó la rubia, incapaz de comprender a dónde le estaba llevando la conversación la señorita Pony. Por supuesto, Terry sabe que Albert es mi padre adoptivo.
Además, él y Albert se conocen muy bien. Cuando estuvimos en Londres, ellos fueron muy buenos amigos. Tal vez él lo sabe aquí, dijo la señorita Pony señalando su frente. Pero aún tiene dudas muy poderosas aquí, agregó apuntando ahora a su corazón. Candy exclamó con incredulidad. Los pensamientos de Candy se detuvieron ahí porque otro recuerdo vino a su mente. ¿Cuál es tu relación con el señor Albert? Él le había preguntado una vez con cierto nerviosismo en su voz y con sus ojos brillando extrañamente, exactamente igual como lo había preguntado por Anthony. Candy también recordaba cómo los hombros de Terry se habían relajado cuando le contó su historia de cómo había conocido al señor Albert y cómo había sido su mejor amigo y cómo había llorado en su hombro en el pasado. Después de eso, la amistad de Terrence y Albert había crecido tanto que sus sospechas se disiparon completamente. Años después, había incluso aceptado que viviera con Albert durante el tiempo que sufrió amnesia. Sin embargo, tenía que admitir que el razonamiento de la señorita Pony tenía sentido por todo lo que le había pasado mucho tiempo atrás. La confianza de Terrence en Albert pudo haberse erosionado con el paso del tiempo. Por otro lado, a pesar de los besos que había compartido con Terrence, tenía que admitir que todavía no habían hablado de sus sentimientos. Siendo el hombre celoso que siempre había sido, podía estar haciendo un tremendo coraje en su habitación en ese momento, pensando en todo tipo de ideas locas, mientras ella estaba hablando con la señorita Pony. No puede ser que Terry esté celoso de Albert. Por primera vez trató de ponerse en sus zapatos. Él ha estado lejos de ti. ¿Cuánto tiempo? ¿9 o 10 años? Y en todo ese tiempo tú y el señor Andley se han hecho muy cercanos. Se puede decir que son como hermanos, pero tu señor Granchester no ha sido testigo de todo eso. De repente escucha tu conversación con el señor Andley por teléfono y se da cuenta de que eres muy cariñosa con él. Incluso le dices que lo quieres. ¿Crees que un hombre se toma a la ligera que la mujer que lo ama muestre cariño hacia otro hombre? El señor Andley puede ser tu tutor legal cuando eras niña, pero ahora eres una mujer adulta. Él sigue siendo un hombre joven. ¿Has pensado en eso? Candy permaneció en silencio durante un rato. Deprisa buscó entre sus recuerdos. Recordó que, durante su estancia en el colegio San Pablo, Terrence había estado celoso en más de una ocasión. De hecho, ahora que pensaba en el asunto, sus celos habían sido racionales y fuera de lugar. En primer lugar, solo eran amigos, en ese entonces, si sus constantes peleas verbales podían ser calificadas como amistad. Sin embargo, cuando actuaba como una fiera o como un marido engañado, ella mencionaba a Anthony. Al mismo tiempo, Candy no había podido identificar las relaciones de Terrence como arrebatos de celos, pero ahora sabía más de que eso. Había sido posesivo con ella, incluso desde el comienzo de su amistad. Sus peleas con Archibald también habían sido prueba de su disposición celosa. Si era honesta en su evaluación, tenía que admitir que había sospechado de todos los jóvenes a su alrededor. Veo que está entendiendo lo que quiero decir. La señorita Pony leyó la expresión de Candy como si fuera un libro abierto. Candy, asegúrate de tener una buena conversación con el señor Granchester, tan pronto como te sea posible. Mientras tanto, trata de no hablar tanto del señor Andley en frente de él. Eso no va a ayudar si te escucha elogiar al señor Andley tan a menudo. Haré mi mejor esfuerzo para hablar con Terry, señorita Pony. Lo prometo, le dijo tranquilizadoramente a la señorita Pony. Su conversación no duró mucho después de eso, pero el contenido de su plática la había hecho permanecer despierta por mucho tiempo. Ahora iba a necesitar dosis extra de cafeína para poder mantenerse despierta en el trabajo. La cafetera comenzó a silbar, anunciándole que su café estaba listo. La joven sirvió la bebida negra en la taza más grande que pudo encontrar. Aún estaba de pie allí, delante del fregadero, buscando el azúcar, cuando sintió una familiar presencia detrás de ella. «Sigue siendo madrugadora, ¿eh?», preguntó Terrence con su voz de barítono, en un tono más bajo de lo habitual. «Siempre», contestó, volviéndose a mirarlo. «Sé que no eres muy amante del café, pero ¿te importaría unirte a mí? ¿Y tal vez un poco de avena?», ofreció, dándose cuenta de que él estaba completamente vestido, listo para comenzar el día. «Eso sería agradable, gracias». La joven se volvió de nuevo para servir el cereal y el café de su invitado, mientras hacían las preguntas habituales que uno se hace al saludar a alguien por la mañana. Él respondió superficialmente, un poco distraído por la silueta de la joven marcada en las líneas suaves de su uniforme de enfermera. La moda de la época hacía que la mayoría de las jóvenes vistieran vestidos con líneas más sueltas y juveniles.
pero el vestido de enfermera de Candy estaba bien ajustado en la cintura. El contorno natural de sus caderas y traseros se insinuaban suavemente por la falda recta. Terrence pensó que no le importaría si Candy usara ese vestido tan pasado de moda todos los días. Aunque sin ropa sería una mejor manera de comenzar el día, se dijo, su imaginación corriendo fuera de él una vez más. Aquí está, dijo la joven entregándole el café. Ten cuidado que está muy caliente. Gracias, le respondió acariciándole la mano al tomar la taza con la suya. Candy instintivamente retiró la mano. Se dio cuenta que sus ojos estaban de nuevo inflamados con esa mirada de fuego particular, que ahora estaba empezando a identificar. Si quería aprovechar la oportunidad para hablar, estaba contra sus intenciones dejar que la comprometiera en otro intercambio de caricias silenciosas. Voy a estar en la clínica esta mañana, informó sirviendo la avena y tomando su asiento como intentando iniciar una conversación normal. Pensé que no trabajabas ahí a diario. De hecho, no. El Dr. Martin tiene otra enfermera que le ayuda cada 2 días, pero hoy me llamó para pedirme ayuda con una cesárea. Mi colega en la clínica no tiene entrenamiento quirúrgico, así que necesita mi ayuda en la cirugía. Él estará aquí en cualquier momento. La señorita Pony me dijo ayer que por lo general conduce su automóvil. Señaló, pensando que la atención del médico era innecesaria. Bueno, el paciente vive en una granja cercana y llamaron al Dr. Martin, esperando tener un parto normal. Desafortunadamente las cosas no funcionaron como estaba previsto. Él llevó a la madre y a su esposa a la clínica del pueblo. Él pensó que sería mejor si venía por mí y me traía de regreso cuando el bebé y la madre estuvieran fuera de peligro. De cierto modo, siempre se preocupa cuando conduzco sola, sobre todo por las condiciones del clima y del hielo que hay en la carretera. Qué agradable médico, dijo Terrence con un poco de molestia en su voz. Candy se sorprendió por su tono de voz. ¿Podrá estar resentido porque voy a estar afuera durante unas horas o es que...? Ella pensó, tratando de interpretar su ánimo. Bueno, después de tantos años trabajando con él, creo que el Dr. Martin me ve más como su hija que como su empleada. Yo también lo veo como parte de mi familia, agregó casualmente y observó que la expresión de Terry se relajaba bastante después de su comentario. Ay, Dios mío, tenemos que hablar de esto pronto, o me va a mantener como su rehén para asegurarme de que estoy lejos del alcance de cualquier hombre vivo. Pensó medio preocupada y medio divertida. Tratando de aliviar la atmósfera, Candy cambió de tema. Ella habló del pueblo y de sus habitantes, dando a Terrence una relación detallada de dónde trabajaba. Ambos sabían que tenían que hacer frente a los problemas sustanciales de su relación. Sin embargo, la alegría de compartir el desayuno en un entorno tranquilo era demasiado abrumador, tan bello como para romperlo con todos los recuerdos dolorosos. Es tan agradable de esta manera, pensó Candy. Se siente como si hubiéramos estado casados durante todos estos años y estuviéramos disfrutando del desayuno como cualquier día. Entonces, incapaces de encontrar el valor para dejar que sus corazones hablaran por sí solos, se mantuvieron en terreno seguro, llevando una conversación trivial. ¿Qué dirías si yo fuera por ti después de la cirugía? Así podrías enseñarme el pueblo, sugirió al terminar de comer. Un brillo diferente brillaba en sus ojos. Bueno, eso sería conveniente para el Dr. Martin, pero no creo que nuestro pequeño pueblo pueda permitirse una gran cantidad de entretenimiento para un hombre de mundo como tú. Mis gustos pueden ser mucho más sencillos de lo que tú puedes imaginar. Un agradable paseo puede ser suficiente para mí. Si ese es el caso, también podrías ir conmigo a la tienda de comestibles. La señorita Pony quiere comprar algunas cosas para el relleno del pavo, que está planeando cocinar en Navidad, dijo levantándose y tomando las tazas vacías y platos para llegarlos al fregadero. Te prometo que no tomará mucho tiempo. Además, no habrá ningún periodista que moleste. Continuó hablando mientras le daba la espalda para lavar los platos. Yo no soy quien debe preocuparse por los periodistas, dijo mientras silenciosamente se ponía de pie. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero no recibió ninguna respuesta. Antes de que pudiera pronunciar su pregunta por una segunda vez, sintió el calor del cuerpo de Terry mientras se recargaba en la espalda de Candy. Las 2 manos de Terrence se sostuvieron firmemente a ambos lados del fregadero. Ella se encontró de nuevo atrapada en una situación comprometedora. Quiero decir que no me importaría si me tomaran una foto caminando alrededor del pueblo al lado de esta hermosa enfermera. Pero
No sé si el nombre de tu familia se vería afectado si es públicamente asociado con el mío. Le susurró al oído. Terry, por favor, da un paso atrás, logró decir en forma de protesta en apenas un hilo de voz. ¿Por qué?, le preguntó él con irreverencia. ¿Soy tan desagradable para ti? Sabes perfectamente que no lo eres, pero esto no es correcto, argumentó. Entonces debes abotonar bien el botón de esa blusa, respondió con voz ronca. Antes de que Candy pudiera reaccionar, el dedo índice de Terry recorrió la parte posterior de su cuello, trazando una línea imaginaria hasta alcanzar la profundidad de la blusa. Le permitió. La siguiente que Candy pudo percibir fue el toque ya conocido de los labios de Terrence besando su nuca, mientras que una de sus manos le rodeaba la cintura, apretándola más contra su cuerpo. El temblor que recorrió su columna vertebral era casi insoportable. La modesta fragancia de la miel y manzanilla dejada por el jabón que había usado en el baño impregnaba su piel y entraba por su nariz. Por lo tanto, a pesar de que parecía estar controlando la situación, era dolorosamente consciente que estaba siendo atrapado por su propio deseo. «Me estás volviendo loco», murmuró entre besos mientras luchaba contra su propio incontrolable impulso de olvidarse de todo. Desgarrados por su incapacidad de controlarse, no supieron si dar la bienvenida o maldecir la interrupción, cuando unos pocos segundos después, el fuerte sonido del claxon hizo detener a Terrence. «Ese debe ser el Dr. Martin», dijo ella casi jadeando. «Tengo que irme». «Lo sé», aceptó a regañadientes mientras que abotonaba la infame blusa. A toda prisa, la joven se alejó de sus brazos para ponerse su capa y gorro de enfermera y se apoderó de su bolso. Cuando se volvió, él pudo ver el rojo carmesí que había manchado las mejillas de Candy. «¿A qué hora voy por ti?», le preguntó, visiblemente satisfecho por ver el encantador rubor. «A las 11 estaría bien. La señorita Pony y la hermana María pueden darte las instrucciones», agregó antes de desaparecer detrás de la puerta trasera de la cocina. Terrence, con el sabor aún fresco de la piel de Candy en su boca, decidió terminar de lavar los platos que Candy había dejado en el fregadero. Internamente, se prometió a sí mismo buscar la astucia necesaria para abordar el tema antes de que el día terminara. Episodio 6. El pueblo era tan pequeño como pintoresco. Terrence no tardó mucho en encontrar la clínica feliz, siguiendo las instrucciones precisas de la hermana María. Era obvio que el edificio había sido una casa, que alguien había hecho un gran esfuerzo para transformarlo en un hospital bastante decente. En el vestíbulo estaba la recepción y la sala de espera. Cuando Terrence llegó a las 11 en punto, fiel a su obsesión por la puntualidad, una enfermera de mediana edad lo recibió en el mostrador de la entrada. Estaba tan ocupado ordenando los archivos que no levantó el rostro para verlo cuando se dirigió a ella. «Buenos días, señora», comenzó. «Buenos días. Por favor, tome asiento y espera que le llame», respondió la mujer superficialmente. «Disculpe, no creo que usted entienda», insistió. «Por supuesto que sí, señor. Sé que su caso debe ser urgente, pero estamos un poco atrasados en la programación de hoy, porque el médico está terminando una cirugía. Por favor, tome asiento y lo llamaré pronto», insistió la mujer señalando los asientos de la sala de espera. Terrence, que no estaba acostumbrado a esperar, se sintió un poco frustrado. Sin embargo, dado que había escuchado que la cirugía estaba a punto de concluir, supuso que tenía que esperar a Candy que terminara su trabajo de todos modos. Una joven pareja afroamericanos con una niña, una anciana y un hombre como de 30 años también estaban esperando en la sala. Terrence se sentó junto a la anciana, cruzando sus largas piernas mientras se quitaba su abrigo. La anciana, que ocupaba su tiempo en el tejido, levantó la vista para observar al recién llegado. El elegante sombrero de fieltro y el abrigo de corte limpio que correspondía perfectamente al hombre que lo portaba le hizo pensar en que el extraño debía haber nacido con una cuchara de plata en la boca. También notó que su comportamiento era seguro y su aspecto saludable, lo que lo llevó a preguntarse qué tipo de dolencia lo habría llevado a la clínica. Unos minutos después de su llegada, Terrence vio la puerta de la habitación contigua, que se abrió, y un hombre corpulento de 60 años o más o menos, con pelo gris y una bata blanca, salió saludando a todos en la sala de espera.
Buenos días a todos. Saludó el doctor Martin muy calurosamente a todos sus pacientes. Siento mucho que tuvieran que esperar tanto tiempo, pero hoy ha sido un gran día para nuestro pueblo. Tenemos un nuevo vecino. Los Stewart han tenido una hermosa niña. Me alegro tanto por ellos, doctor. ¿Está bien la señora Stewart?, preguntó la dama afroamericana. Ah, sí, muy bien, señora Johnson. Su familia tendrá que cuidarla más tiempo de lo habitual, ya que hemos tenido que operarla. Sin embargo, ella estará bien. Ahora supongo que es el momento de atenderlos ustedes, explicó el doctor, y luego miró a la enfermera de la recepción, a la que le preguntó: Cynthia, ¿a quién veré primero? Los señores Johnson han traído a su pequeña Paulette por una leve fiebre. La segunda es la señora Donald. El señor Kennedy es el siguiente, por el último que está allá, respondió la enfermera. El doctor Martin miró al hombre alto y sonrió ampliamente. Este joven no es uno de mis pacientes, sino un muy bienvenido invitado, dijo el médico, que le ofreció su mano a Terrence. Es un honor conocerlo, señor Graham. El honor es mío, señor, respondió Terrence, poniéndose de pie y estrechando la mano del médico con un apretón firme. Candy ha hablado muy bien de usted. Son exageraciones, se lo aseguro. Usted, por el contrario, es exactamente como lo describió. Pero venga, ella lo está esperando allá arriba. Debe estar en la segunda habitación a la izquierda, dijo el hombre mientras que le señalaba el camino hacia el segundo piso. Terrence entendió que le daba la bienvenida para que subiera las escaleras y buscara a su dama. Gracias, doctor, y acepte mis disculpas por robar más enfermera esta tarde. Tonterías. Soy yo quien debe disculparse por aprovecharme de su buen corazón, por llamarla incluso cuando estaba fuera de servicio. Espero que ustedes tengan un gran fin de semana. Diciendo esto, el doctor se volvió para ver a la pareja con la niña enferma, dejando a Terrence libre para buscar a Candy. El joven, por supuesto, no necesitó de ningún estímulo para hacerlo. Cuando llegó al segundo piso, tomó el pasillo indicado y llamó a la puerta de manera decisiva. Adelante, invitó Candy con su cantarina voz. Terrence entró a la habitación pintada completamente de blanco y rodeada de armarios de vidrio llenos de medicinas, botellas y vendajes. Había una mesa en la parte superior en la cual había un par de vasijas de metal con instrumentos quirúrgicos, cuidadosamente dispuestos en orden. Al lado de la mesa se podía ver un carrito de lavandería. Terrence observó que el delantal blanco que Candy se había puesto en la mañana estaba allí, cubierto con algunas manchas de sangre. La vista lo horrorizó. Realmente nunca había pensado qué tipo de trabajo hacía Candy a diario. Entonces recordó su herida aquella noche, cuando había entrado a la habitación de ella por error. A pesar de su juventud e inexperiencia, en ese momento Candy no había vacilado ni un ápice al ver su sangre. De alguna manera ella había sabido qué hacer, intuitivamente, para detener la hemorragia, y sus manos no habían fallado al vendarlo. Mi chica no es una muchacha frágil que se desmaya al ver sangre, pensó con orgullo. En definitiva, el trabajo de una enfermera quirúrgica no es para alguien con corazón débil, sino para alguien con el comportamiento intrépido como el de Candy, combinado con su carácter dulce y enorme corazón. Eran perfectos para cuidar de las personas. Llegando a la conclusión que los rasgos de su carácter habían estimulado en él la profunda admiración que sentía por ella. Ella es como una hoguera en noche de invierno, cálida y relajante, pero que al mismo tiempo todo consume. Perdón por hacerte esperar, rogó Candy. Su voz venía de un baño de donde ella salía interrumpiendo la habitación. Terrence se dio cuenta que se había cambiado su uniforme por un vestido color naranja que le llegaba a los tobillos. La sombra del vestido iluminaba su rostro maravillosamente. Al entrar, la joven se dio cuenta de su delantal y se apresuró a desecharlo correctamente y mover el carrito de lavandería. Disculpa el desorden, dijo avergonzada. ¿Estás bromeando? Ese lugar está tan limpio y ordenado que me hace pensar que lo estoy profanando con mi presencia, respondió él con una media sonrisa. Debiste haber visto el hospital de Mary Jane. Era tan brillante que hace ver esta habitación como un basurero. Se rió mientras extendía su mano para alcanzar su capa, pero antes de que pudiera hacerlo, Terrence la tomó primero y la puso sobre los hombros de la chica. Creo que me debes un paseo por el pueblo, le recordó en voz baja. Y tengo la intención de cumplir con mi palabra, señor Graham. ¿Nos vamos? Los dos bajaron las escaleras. Candy se despidió de su colega y de los pacientes de la sala de espera con una cálida sonrisa, que era como su marca registrada.
Por desgracia, no pudieron despedirse del Dr. Martin porque él ya estaba ocupado atendiendo a sus pacientes en el consultorio, por lo que la pareja se fue sin volver a verlo. Una vez en la calle, Terrence le ofreció a Candy su brazo y ella lo aceptó ligeramente. Se preguntaba qué pensarían los vecinos cuando la vieran caminando del brazo de un hombre alrededor del pueblo, pero entonces se dio cuenta de que no le importaba si concluían que ese hombre deslumbrante a su lado estaba unido a ella sentimentalmente. Si era sincera, sus interacciones privadas del día anterior y esa mañana no podían ser etiquetadas de manera diferente. Por lo tanto, sonrió para sus adentros y lo tomó del brazo con más fuerza. Aunque el día era frío, el sol estaba en lo alto. Había una especie de efervescencia en el aire. Debido a las próximas vacaciones, muchos de los habitantes del pueblo estaban afuera de las casas esa mañana, haciendo sus compras navideñas. Terrence y Candy caminaban distraídamente por las pequeñas tiendas, mientras que la joven compraba algunas hierbas y los frutos secos para el relleno del pavo de la señorita Pony. Mientras Candy inspeccionaba cuidadosamente la mercancía, Terrence saboreaba la belleza simple de compartir con ella hasta el más prosaico momento. Inevitablemente su mente viajó unos años atrás, cuando él había estado esperando en una tienda, mucho más sofisticada y cara, mientras que otra mujer terminaba sus compras algunos días antes de Navidad. Recordó la molestia extrema que había experimentado cuando Susana y su madre lo habían arrastrado por las tiendas de Nueva York. De hecho, si era honesto, la mayoría de los recuerdos de su vida con Susana eran contaminados por algún tipo de incomodidad. A pesar de que se las había arreglado para fomentar cierto cariño por Susana, el cual había brotado por la compasión y la preocupación por sus dolencias, entre las cuales estaba la relación con su familia. Con los años, había entendido que la mayor desgracia de Susana era su relación con su madre. Ambas dependían una de la otra de una manera perversa y enfermiza. Incluso en los tiempos en que la carrera de Susana despuntaba, la señora Marlowe había dependido de ella económicamente para poder sobrevivir, como si los roles de madre e hija se hubiesen invertido durante un tiempo. Sin embargo, la señora Marlowe controlaba las decisiones de su hija de manera tan tiránica que horrorizaba a Terrence. Al mismo tiempo, la mujer mal educaba a su hija consintiéndole todos sus caprichos, incluso si a veces tenía que hacer un esfuerzo titánico para cumplir las demandas irracionales de Susana. Era como un callejón sin salida en donde se abusaba, se manipulaba y se consentían entre sí, incapaces de romper el círculo vicioso. Era comprensible que Susana se convirtiera en un personaje enfermizo y egoísta de un grado monstruoso y totalmente incapaz de estar sola en la vida. Terrence no podía olvidar cómo su carácter inmaduro y débil provocaba en él un rechazo total hacia ella, que la tratara con despectivo desdén. A pesar de que Terrence sentía lástima por la situación e hiciera todo lo posible para ofrecerle algún tipo de consuelo, apenas sí podía soportarlo. A veces, a pesar de sus grandes esfuerzos por comprender, Terrence perdía los estribos y discutía con ella, pidiéndole a la joven que se calmara y recuperara la dependencia infantil. Sin embargo, esas discusiones solo sirvieron para amargar su relación, ya precaria, y envenenaban la atmósfera que tenían que compartir. Por esta razón había acogido con satisfacción la decisión de Susana de emprender una nueva carrera, con la esperanza de que finalmente pudiera encontrar una salida que le pudiera desarrollar algún tipo de independencia, al mismo tiempo que le permitiera a él tomar un respiro de su sofocante presencia. Desafortunadamente, su aventura como dramaturgo había sido inesperadamente corta por su repentina enfermedad, que se había acentuado con el tiempo y con su forma de vivir inmadura y caprichosa. Durante todos esos años, Terrence no había podido evitar hacer comparaciones entre Susana y Candice. Tenía un vívido recuerdo de la pasión de la chica por la libertad y su sorprendente capacidad para tomar decisiones por su cuenta, a menudo con una fuerza audaz que nadie hubiera imaginado por su apariencia dulce y frágil. Ella era tan pequeña y delgada a los 15 años, que era casi increíble que una mente tan audaz pudiera estar contenida en un paquete tan pequeño. Por lo tanto, cuando Terrence la rodeaba, la recordaba en sus momentos privados. En repetidas ocasiones se preguntaba cómo sería esa asombrosa chica independiente que una vez había conocido, ahora en su edad adulta. Ahora la tenía justo enfrente, con el cuerpo de una mujer atractiva, aún delgada y no muy alta, pero exudando seguridad en todos sus movimientos. En la pequeña clínica en la calle, mientras le mostraba el pueblo, en su casa rodeada de niños, donde quiera que fuere, con todas y cada uno con los que hablara, Candy mostraba una vitalidad que era contagiosa. Terrence había sentido en un nivel intuitivo que ella era la única mujer en la tierra
que podría mover las cuerdas de su corazón y disipar la oscuridad de su pasado. De cierto modo siempre lo había sabido, y por esa razón, que estaba más allá de su comprensión, fue por la que él nunca dejó ir sus pensamientos, ni de su corazón. ¿Quieres un poco de nueces, Terry?, le ofreció sacándolo de sus meditaciones. Terrence vio el rostro de Candy, que estaba ruborizado por la caminata en el frío de la mañana. Ella es un espectáculo para la vista, pensó. ¿Deberíamos comer golosinas antes del almuerzo, enfermera Andre?, le preguntó mientras tomaba algunos de los frutos secos, cubiertos de azúcar, que le estaba ofreciendo. Solo unos pocos no harán daño. Después de todo, nos llevará por lo menos 30 minutos en llegar al hogar de Pony. En ese caso deberíamos irnos ya, porque todavía tenemos que caminar todo el camino de regreso a la clínica. Dejé el auto aparcado allí. ¿Quieres que te ayude con eso?, dijo señalando la bolsa de mercado que ella estaba cargando. Claro, gracias. Salieron de la tienda y volvieron a caminar en dirección a la clínica feliz. Cuando llegaron allí, Terrence guió a Candy hasta donde había dejado el auto y estaba a punto de abrir la puerta para ella, cuando se dio cuenta de que ella se había quedado congelada mirando fijamente el vehículo. ¿Qué pasa?, le preguntó intrigado por su expresión. Este coche es simplemente del mismo color y modelo de uno de los coches de juguetes de Steve, dijo. ¿En serio? Entonces, eso explica su entusiasmo. Cuando llegué ayer por la tarde, él fue quien me recibió en la puerta y entonces vio el auto, razonó. Candy levantó la vista para mirarlo a los ojos. Terry, creo que Steve cree que este auto en realidad es su juguete. Quiero decir, yo creo que piensa que su juguete creció hasta alcanzar el tamaño normal de un auto de verdad. ¿Crees eso?, le preguntó riendo mientras le ayudaba a entrar al vehículo. Sé que suena divertido, continuó ella cuando Terrence se subió al auto y encendió el motor. Pero Steve tiene una gran imaginación increíble para un niño de su edad. ¿Te dijo algo sobre el auto cuando lo vio? Bueno, sí. Me dijo que las gracias por llevarle su coche, pero por supuesto le dije que este era un auto de alquiler, aunque no estoy seguro si entendió la idea. Ciertamente él no tiene idea de lo que significa alquilar algo. Creo que será mejor que él haga algunas preguntas al llegar a casa. ¿Realmente se parece a su tío? Tiene ideas locas y su pasión por la maquinaria, todo incluido. ¿Eh?, señaló sonriendo. Puedes decir otra vez, respondió ella, y ambos se rieron a carcajadas. Terrence guió el auto a las afueras del pueblo, pero cuando estaba a punto de tomar el camino que había utilizado anteriormente, Candy le sugirió tomar un camino alternativo. Toma la salida a la izquierda. Prefiero usar este atajo que nos llevará directo al patio trasero del hogar de Pony y es mucho más rápido, aunque el Dr. Martin dice que es demasiado solitario para que lo cruce yo sola, explicó con una sonrisa pícara. El viejo médico parece estar muy unido a ti, y creo que eres muy descarada por no seguir su consejo. Eres realmente muy mala, señorita, replicó él juguetonamente mientras daba la vuelta al coche en dirección que Candy le había señalado. Lo sé, pero él es un hombre tan dulce que no creo que se ofenda, respondió ella riendo. ¿Lo conoces desde que eras niña?, le preguntó con curiosidad. Sus celos anteriores se habían desvanecido después de conocer al hombre en cuestión. Ah, nada de eso. Lo conocí en Chicago. Yo era una enfermera y estaba buscando un nuevo empleo. Tenía su pequeña clínica en un barrio de la ciudad. Trabajé con él casi un año, antes de volver al hogar de Pony. Pero tú trabajabas en un hospital grande antes de eso, ¿qué no?, le preguntó intrigado. Hasta ahora ninguno de los dos había compartido mucho sobre su vida después de su separación. Sí, pero me despidieron, respondió haciendo una mueca graciosa. ¿Te despidieron?, se rió. ¿Y qué hiciste para merecer eso? Candy suspiró profundamente, sin estar segura en contarle toda la historia a Terrence. Vamos, Candy, dime qué pasó, demandó detectando su reticencia. Está bien, pero tienes que prometerme que vas a tener en cuenta que todo lo que te voy a contar ocurrió hace muchos años y que ya todo esto se ha resuelto y ha terminado. ¿Entendido?, dijo bandiendo su dedo índice a modo de advertencia. Me estás asustando, pero está bien, te lo prometo. Dime qué pasó. Candy lo miró a sus profundos ojos azules, todavía reflexionando sobre qué parte de la historia podría decirle, pero algo en su mirada intensa le dijo que hablaba en serio. Finalmente decidió ser honesta con él. Hace 10 u 11 años, por una razón todavía incomprensible para mí, Neil Ligan desarrolló una especie de cariño hacia mí. Comenzó eligiendo cuidadosamente las palabras.
Neil comenzó a hacer cosas que antes habría creído imposibles, como enviarme flores. Bajó los ojos por instinto. Me pidió que saliera con él. En este punto, Terrence pisó el freno a fondo, parando el coche bruscamente. ¿Me estás diciendo que ese maldito hijo de... tuvo el descaro de cortejarte?, preguntó alzando la voz, y la indignación coloraba su rostro. Seguramente no permitiste sus avances, ¿verdad? Por supuesto que le dejé claro que yo no estaba interesada, pero eso no es excusa para que usaras ese lenguaje tan majadero enfrente de mí, Terrence, lo regañó. Ya te he dicho que eso sucedió hace mucho tiempo, y no hay razón para que te enojes por eso. El joven respiró profundamente. Sus ojos mostraban su agitación interna. Candy, sin saber qué hacer o decir, se quedó mirándolo en silencio por un rato. Yo lo siento. Continúa, por favor. Él le dijo una vez que había recuperado su autocontrol. Bueno, cuando rechacé a Neil, él y su hermana utilizaron su influencia para que me despidieran de mi trabajo y también que me pusieran en la lista negra. Así que no podría conseguir otro puesto en ningún otro hospital de Chicago. Pensaban que si me arrinconaban, al final aceptaría casarme con Neil, pero se equivocaron gravemente, dijo con un dejo de orgullo en la voz. Candy hizo una breve pausa para observar la reacción de Terrence. El hombre se quedó en silencio y su expresión ilegible le animó a continuar. Fue entonces que conocí al Dr. Martin en su clínica feliz. Apenas si tenía pacientes y él tampoco estaba en su mejor momento, pero tuvo la amabilidad de contratarme y me dio un sueldo decente. En cierto modo siempre he creído que Dios nos pone en el camino a las personas con un propósito en particular. Él me ayudó dándome un empleo y cuando me enteré que tenía un problema con la bebida, me sentí obligada a ayudarle. ¿Él fue un alcohólico?, dijo Terrence. Su mano izquierda apretaba el volante. Sí, él había perdido a su esposa y había comenzado a beber en exceso como una forma de enfrentar la situación. Era una lástima ver cómo desperdiciaba su talento médico de esa manera, porque ciertamente es un muy buen médico. Afortunadamente, desde que me contrató, se sintió un poco responsable por mí y comenzó a luchar contra su problema. Como se las arregló para permanecer sobrio, recibimos más y más pacientes, hasta el punto que comenzó a sentirse útil de nuevo. Estoy seguro que tu presencia le ayudó mucho, murmuró Terrence, apartando su vista de ella. Los dos nos ayudamos mutuamente, dijo ella, dándose cuenta de que el joven se había puesto serio. Estos fueron tiempos muy difíciles para mí también. Me ayudó a contar con un amigo. Después de algún tiempo decidí volver al hogar de Bonnie y el Dr. Martin se quedó en Chicago. Yo había vivido aquí tan solo unos meses, cuando el único médico murió. Pensé que el Dr. Martin podría estar interesado en tomar su lugar. Le escribí haciéndole saber que podría ser necesario aquí. Obviamente él aceptó tu invitación, dijo él encendiendo el auto de nuevo. Como puedes ver, ha estado viviendo en el pueblo durante 8 años. Ahora se ha convertido en alguien que todo el mundo respeta y confía, por no hablar de que es un hombre de buen corazón, que a veces se olvida de cobrar sus servicios. ¿Sabes lo que quiero decir? Candy siguió hablando por un rato, pero Terrence seguía estando serio y callado el resto del camino al hogar de Pony. A veces solo respondía con monosílabos, cuando ella le preguntaba algo, pero nada más. A pesar de que la joven hizo grandes esfuerzos de cambiar el tema a uno más amable, trató de mantener la alegría, que fue totalmente inútil. Nada parecía mejorar su estado de ánimo. Cuando finalmente llegaron al hogar de Pony, Candy se frustró por completo con el mal humor repentino de Terrence. Gracias a Dios tenían la oportunidad de interactuar con otras personas. Tal vez eso le ayudaría a mejorar el estado de ánimo del hombre. Episodio 7. Era prácticamente imposible pasar un minuto en el hogar de Pony lejos de la constante presencia de los niños. En el transcurso de la tarde, el estado de ánimo de Terrence mejoró mucho, en parte por la interacción con los niños, que de alguna manera era una novedad para él, en parte porque al ser un alma sensible, respondió a su apertura. Dándose cuenta de que su máscara de frialdad se había reducido una vez más, Candy pudo alejarse y disfrutar de la tarde, a pesar de que el frío no le permitía pasar tiempo al aire libre. Jugaron todo tipo de juegos con los niños la mayor parte de la tarde.
Después de la cena, todos se reunieron alrededor de la chimenea para leer en voz alta una colección de cuentos. La hermana María, Candy y Terrence se turnaban para hacer las voces de los personajes, mientras la señorita Pony actuaba de narrador. Los niños siguieron la trama con alegría, riendo y aplaudiendo de vez en cuando cada vez que los héroes lograban ganar a los villanos. El pequeño Alistir, que se había encariñado con Terrence, pasó la mayor parte de la noche sentado en sus rodillas, hasta que finalmente se quedó dormido en sus brazos. Cuando otros niños comenzaron a bostezar, la señorita Pony supo que era momento de terminar con los cuentos y enviar a todos los pequeños a la cama. Candy le pidió a Terrence que la siguiera, para que llevara a Alistir a la cama. Caminaron por un pasillo de la casa que el joven no había visto antes, hasta que llegaron al área de los dormitorios de los niños. Terrence alcanzó a ver las literas y pudo escuchar el ruido habitual de los niños que se preparaban para ir a dormir. Para su sorpresa, Candy no se detuvo ahí, sino que siguió caminando hasta que llegó a una habitación diferente, donde finalmente entraron. Cuando Candy encendió una lámpara y la luz le permitió a sus ojos ver el lugar, entendió por los rasgos femeninos en la decoración que estaban en la habitación de Candy. La joven levantó las sábanas y le pidió a Terrence que dejara al niño sobre la cama. Con manos rápidas y bien entrenadas, le quitó los zapatos y la ropa a vestir sin perturbar su sueño. Después le puso el pijama y lo cubrió con una manta suave. Cuando se volvió hacia el rostro del joven, lo sorprendió mirándolo con la más tierna expresión en su rostro. Candy se sintió profundamente conmovida por su ternura, pero no quería despertar al niño. Ella puso un dedo sobre sus labios y le señaló que tenían que salir de la habitación en silencio. Terrence la siguió sin decir una sola palabra, demasiado desconcertado por la complejidad de sentimientos que había experimentado durante toda la tarde y noche. Una vez más en la sala, la señorita Pony y la hermana María se mantuvieron conversando un rato más con la pareja por un rato, cuando de repente Candy anunció: le pregunté a Steve por su carro azul. Ahora puedo decir que definitivamente él realmente cree que el auto de Terry es suyo. ¿De dónde sacó esa idea?, preguntó la hermana María con una sonrisa. Creo que todo comenzó cuando su auto de juguete desapareció. El carro de Terry aparece y es del mismo color y del mismo modelo que el suyo. Después del almuerzo busqué el carrito en la caja donde guarda sus juguetes y en mi habitación sin suerte, respondió la joven. ¿Crees que lo pudo haber dejado en la cabaña?, sugirió la señorita Pony, sus manos ocupadas por el bordado. ¿Cabaña?, Terrence interrumpió. Déjeme explicarle, señor Granchester, interrumpió la señorita Pony. El señor Andre, que es un amante de la naturaleza, tiene un especial cariño a las montañas que rodean el hogar de Pony. Hace unos años mandó a construir una cabaña a 24 o 25 millas de aquí. El señor Andre utiliza la cabaña 2 o 3 veces al año para descansar de sus negocios y compromisos habituales. Se queda ahí por unos cuantos días y luego regresa a su vida habitual. Candy ha cuidado la cabaña a través de los años y la semana pasada, Candy fue allá a limpiar y dejar algunas provisiones. Llevó con ella algunos niños, porque querían jugar con la nieve. Steve se llevó algunos juguetes. Así que la señorita Pony sospecha que el juguete fue olvidado ahí, concluyó la hermana María. ¿Crees que eso pueda ser posible, Candy? Es probable. Recuerdo haber visto a Larry y Steve jugando con el coche azul en la sala de la cabaña. De hecho, ahora que lo mencionan, creo que puede haber sido esa ocasión la última vez que vi el juguete. Tal vez sería buena idea ir a buscarlo allí. Si encontramos el juguete, podríamos desengañar al niño y decirle que se equivocó. No me gustaría verlo llorar cuando me vaya y crea que le he quitado su juguete, propuso Terrence serio. El hecho de que él hablara de su huida con una expresión tan seria preocupó a Candy. ¿Por qué no van mañana?, propuso la señorita Pony a la joven pareja. Hoy no nevó. De hecho, la temperatura fue un poco más cálida. Estoy segura que mañana la carretera estará en mejor estado para llegar a la cabaña si conducen con cuidado. Yo no recomendaría esto si no estuviera aquí, señor Granchester, pero ya que está con nosotros, ¿nos haría el favor de llevar a Candy? Señorita Pony, ¿está insinuando que no manejo con cuidado?, preguntó Candy con un tono de reproche. Solo un poco, querida, respondió la señorita Pony. En esta última observación, la hermana María no pudo evitar reírse. Episodio 8.
Candy se sentó cerca de su ventana. Su habitación estaba iluminada por una tenue luz de la lámpara de su buró. En sus manos tenía su viejo libro de oraciones y su rosario. Por una razón que ella tenía claramente identificada, esa noche no podía concentrarse lo suficiente como para comenzar con sus oraciones. En su mente hacía un repaso de los acontecimientos de los 2 días anteriores, tratando de encontrar una interpretación razonable a ese enigma llamado Terrance. En un momento era un amante apasionado. Al siguiente se retiraba y evadía su contacto como si hubiera hecho algo malo. Candy sabía perfectamente que estas eran las maneras de Terrance. Cada vez que se sentía inseguro o sospechaba que alguien podía hacerle daño, se actuaba como si fuera un hombre frío o indiferente. Sin embargo, la joven pensaba que había superado esa fase de desconfianza hace muchos años atrás. Era cierto que habían estado separados por mucho tiempo, pero ella había pensado que a través de su correspondencia y después de su encuentro en Pittsburgh, su relación había florecido de nuevo. Contraria a toda esa lógica, en las últimas 24 horas había vuelto a los cambios de estado de ánimo, confundiéndola de tal manera que estaba haciendo estragos en su mente. ¿Por qué en un momento me besa como si no hubiera un mañana? Al siguiente no quiere contestar mis preguntas. Primero se pone celoso sin motivo, luego hace un escándalo por algo que pasó hace años y cuando estábamos separados y sin compromiso. ¿Habrá manera de terminar con su mal humor? Entonces, cuando podríamos aprovechar el viaje para hablar, simplemente se niega a hacerlo. ¿Para qué se molestó en venir hasta aquí si va a estar silencioso y melancólico? A veces, Terry, creo que odio tu tendencia insostenible a retraerte tanto como te amo. ¿Es imposible para nosotros llegar a un entendimiento, Terry? ¿O es que esta brecha de 10 años es algo tan grande que no podremos superarla? Continuará.